Todos bienvenidos a esta conferencia magistral ya de cierre de nuestro tercer Congreso Internacional de la Enseñanza y el Aprendizaje de las Matemáticas. Esta conferencia está a cargo de la doctora María del Carmen Bonilla Tumialán, quien tiene maestría en Enseñanza de las Matemáticas y es licenciada en Educación Matemática por la Pontificia Universidad Católica del Perú, investigadora en etnomatemática y en el uso de la tecnología en la enseñanza de las matemáticas, software de geometría dinámica. Es ganadora del Premio Simón Bolívar 2021 a la mejor tesis de maestría del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, con una tesis sobre etnomatemática. Realizó una estancia en el Laboratorio de Didáctica André Rebus de Francia con la doctora Corinne Castelar, con apoyo del Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica. Es investigadora principal del proyecto sobre etnomatemáticas. Es ganadora del Premio a la Investigación Interuniversitaria y Multidisciplinar del 2015 del Consorcio de Universidades del Perú. Secretaria del International Study Group de Etnomatemáticas. Miembro fundador y responsable de la organización de los eventos virtuales de la Comunidad de Educación Matemática de América del Sur, organizado por el CINI, expresidente del 2012 al 2019 y socia fundadora de APINEMA, Asociación Peruana de Investigación en Educación Matemática, afiliada a la Federación Iberoamericana de Sociedades de Educación Matemática. Es miembro asociado del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa. Ha participado en eventos mundiales, regionales y nacionales de educación matemática como expositora, organizadora y miembro de comités científicos. Ha publicado como autora y coautora artículos de investigación sobre educación matemática y etnomatemática. Esto es un poco de lo mucho que se pudiera decir de la doctora María del Carmen Bonilla, a quien tenemos hoy como nuestra ponente. Adelante, doctora, le escuchamos. Muy buenas noches. Quiero agradecer al profesor Eduardo Mancera, a la Asociación Mexiquense de Matemática Educativa por la invitación a participar en este magno evento. Para mí es un honor muy grande el poder compartir estos momentos con ustedes y más aún teniendo en cuenta que es el pueblo mexicano. Yo les puedo decir que, bueno, yo he estado en México varias veces, pero fuera de eso, la cultura mexicana y la cultura peruana son muy parecidas. No solamente somos, digamos, tenemos un pasado, digamos, muy similar, sino que inclusive tanto México como Perú son sedes de altas culturas. Ustedes saben que solamente son 6 altas culturas a nivel mundial, como el caso de la India, de la China, de Egipto, de Mesopotamia. Y en América del Norte está la cultura de México, los mayas principalmente, y en el caso de Perú, los incas y la cultura, todas las culturas antecesoras de los incas. Yo realmente me siento muy halagada de poder compartir con ustedes estos conocimientos para que tal vez les motive a que investiguen sobre la matemática de su cultura, de sus culturas ancestrales, que nosotros creemos que están siendo tal vez, se están desapareciendo, pero no es así. Eso no es así, y eso es justamente lo que yo quiero compartir con ustedes. En este momento voy a compartir la pantalla. Les pido por favor que me digan si es que... Ay, Dios. Ya. ¿Está la pantalla? ¿Se puede ver? Aún no se ve. No, doctora. No se ve. Ay, Dios. Qué raro. Uh-huh. A ver. Y sí tienes privilegios, para compartir. Ya. Aquí está, sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya, muy bien. Gracias. Entonces, voy a comenzar con la exposición. Quiero compartir con ustedes una investigación realizada en el Perú a partir del año 2016. Matemáticas en los tejidos quechuas peruanos y la no colonialidad del saber.
Pertenezco al International Study Group on Ethnomathematics, soy secretaria de esta institución, y también a la Comunidad de Educación Matemática de América del Sur, que ha sido formada por iniciativa del ICMI en el año 2016. Este trabajo, en realidad, fue la base de una investigación, el estudio sobre el proceso de elaboración del tejido quechua en telar de 4 estacas, aportes para enseñanza de las matemáticas de educación básica, que fue mi tesis para optar el grado de maestría en enseñanza de la matemática en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y también para nosotros fue una gran alegría haber conseguido, digamos, tener el premio Simón Bolívar a la mejor tesis de maestría en este año 2021. En realidad, el tema que nosotros estamos aquí tratando tiene que ver con la idea de desarrollar investigaciones en educación intercultural, porque sabemos que estas investigaciones son incipientes, son muy, digamos, hay muy pocas investigaciones, porque lo que sucede es de que existe una serie de conocimientos de los pueblos originarios que son conocidos, que son utilizados por los diversos pobladores, en el caso de Perú, en todo el Perú, pero que no han sido incorporados al sistema de conocimiento de científico y tecnológico de nuestro país, a pesar que existe una ley universitaria y hay leyes que indican que nosotros debemos de incorporar estos conocimientos ancestrales a la práctica y a los conocimientos de las universidades. Por ejemplo, el caso de tratar de promover universidades interculturales indígenas. En el Perú hay 4 universidades interculturales indígenas, pero que lamentablemente todavía no tienen una fuerte presencia de lo indígena. Tal vez tienen más presencia digamos, de lo occidental que de lo indígena, ¿no? Entonces, es por ese motivo que nosotros lo que queremos es desarrollar investigaciones que incorporen los saberes ancestrales de los pueblos originarios peruanos en el sistema de conocimientos de las universidades en todo el Perú. Es así como nosotros nos planteamos esta pregunta de investigación. ¿Cómo promovemos proyectos de investigación que incorporen a estudiantes indígenas que indaguen sobre los cuerpos de conocimientos de sus saberes ancestrales de manera tal que estos conocimientos formen parte del sistema científico y tecnológico del país y de la educación superior? Entonces, esto ya es no un campo de la educación básica, también en un campo de la educación superior, en todos los campos, es decir, por ejemplo, en la ingeniería, en la matemática, en la física, en el campo de la biología, en la agricultura, en la agronomía, en todos los campos, en las ciencias y también en las letras. Entonces, para cumplir o poder solucionar este problema que nos estamos planteando, tenemos como objetivos contribuir al desarrollo teórico y conceptual de la interculturalidad como un paradigma científico para el conocimiento de la vida social humana y de sus relaciones con el sistema de vida en general. En segundo lugar, contribuir al desarrollo metodológico de la investigación intercultural como opción cualitativamente superior a la investigación interdisciplinaria monocultural y promover la ejecución de investigaciones interdisciplinarias interculturales. Entonces, fíjense que aquí estamos hablando de lo monocultural. Lo monocultural es una sola cultura, porque en realidad actualmente lo que prima es el de investigación desde la perspectiva eurocéntrica, desde la perspectiva occidental. Entonces lo que tenemos que hacer es incorporar a otras culturas en esas investigaciones, elaborar investigaciones interdisciplinarias, y justamente ese es el objetivo, ese es, digamos, la base de nuestra investigación, porque ahora les voy a contar. Esta fue parte de una aventura intelectual y también una aventura intercultural, porque ustedes pueden ver aquí que hemos viajado a la zona de la Sierra de Perú y también a la zona de la selva, a la Amazonía, donde son realidades distintas, justamente buscando encontrar, develar esos conocimientos matemáticos que son propios de la cultura quechua, de la cultura chipivo, conivo, en el caso de la Amazonía.
¿Qué sucede? De que el año 2015, 14-15, trabajé yo en la Universidad Peruana Cayetana Heredia, formando a estudiantes de educación intercultural bilingüe, estudiantes que fueron becados por el Ministerio de Educación. Ellos venían de la zona de Puno, que queda en la frontera con Bolivia, quechuas de Puno y de Cusco, y también chipivos de la zona de la Amazonía, que queda en la frontera con Brasil. Entonces, y también habían estudiantes aymaras, que es una cultura que también está en la zona de Puno y en el altiplano, cercano a Bolivia. Compartimos con Bolivia esas culturas, ¿no? Prácticamente no hay una división política, porque los aymaras y los quechuas están en Bolivia, en Perú y en Chile. Entonces, me dieron la oportunidad de poder compartir. Por favor, si podrían cerrar su micro. Sí, está encendido el micrófono de Geraldine Tobilla. Ajá. Entonces, como les decía, en esta oportunidad me dieron a mí el privilegio de trabajar con ellos, porque yo veía que tenían problemas muy fuertes con las matemáticas. No podía lograr de que ellos comprendieran conceptos de la geometría, de la aritmética, del álgebra más aún. Entonces, surgió en mí la idea de cómo conseguir que los estudiantes quechuas, chipivos y aymaras utilicen elementos y conceptos fundamentales de la geometría construyendo sus diseños, o sea, diseños de sus culturas. Para esto, digamos que les permití que ellos accedieran al software Cabri, que es muy similar al GeoGebra, y les enseñé a usar los comandos del Cabri, construyendo rectas, segmentos, polígonos, realizando transformaciones geométricas, pero la idea y digamos la tarea era que construyeran diseños de sus culturas, o sea, sus objetos culturales. Es así como, por ejemplo, ellos lograron realizar esta figura. Ustedes ven, es una plataforma de Cabri, donde he dibujado allí como un cuaderno de matemática con muchas cuadrículas paralelas y perpendiculares, líneas paralelas y perpendiculares. Sobre esas líneas es que ellos fueron construyendo, usando los comandos, esta figura. Esta es una figura de un estudiante chipivo conivo, de la Amazonía, por ejemplo. Este es el esbozo, digamos, el diagrama de un estudiante que es de Puno, de Puno, pero es aymara, una chica, una jovencita. De igual manera, este es un diseño elaborado por un estudiante chipivo conivo de la zona de la Amazonía de Pucallpa, que queda cerca del Brasil. Y aquí ya está acabado, es el trabajo de un estudiante cusqueño, también es quechua, y bueno, aquí ustedes pueden ver de que son diseños que combinan muy bien los colores, y aparte lo hicieron, no les miento, en 2 o 3 días. O sea, rapidísimo, ellos cogieron, entendieron, aprendieron a usar los comandos y dibujaron eso. Yo no lo hice, lo hicieron ellos. Entonces, yo me di cuenta a partir de esa experiencia y otras experiencias más, que ellos ya tenían conocimientos matemáticos. O sea, una persona que construye esto en 2 o 3 días tiene que tener conocimientos matemáticos. No puede ser posible que alguien que no tenga esos conocimientos elabore estos diseños. Entonces, a partir de ese trabajo y de otros trabajos más, por ejemplo, yo les pedí a los chicos Chipivo Conivo, les pedí que dibujaran un diseño que es un diseño, como les digo, el de acá, por ejemplo, ¿no? Este diseño es un diagrama, es un esbozo de un diseño Kené. Entonces, para que ellos dibujen eso, cogieron la cartulina y lo dividieron, lo doblaron en 4. Y yo les pregunté, pero y los 4 eran como 4 chicos, y les dije, ¿y por qué ustedes hacen eso? Y bueno, sus papás les habían enseñado que para dibujar tenían que dividir la cartulina en 4. Entonces, ahí es que me di cuenta que ese doblez que realizaron a la cartulina, en realidad, eso es lo que estaban haciendo, era trazar los ejes de simetría. Porque ustedes se dan cuenta que aquí hay mucha simetría, de diversos
desde diversos aspectos. Entonces, desde diversos puntos de vista hay simetría. Entonces, por ejemplo, ustedes tal vez han escuchado hablar de la teoría antropológica en lo didáctico de Chevalar, y la corriente es antropológica y señala que la matemática no solamente es formal, no solamente es escrita, también se hace matemática de manera gestual. Y justamente ese hecho de que ellos doblaran la cartulina en 4 para marcar los ejes, con ese doblez, ¿no? Marcar los ejes, ese es un trabajo matemático, porque están trazando los ejes de simetría. Solo que ellos no saben que lo están haciendo, pero lo están haciendo. Entonces, ese tipo de razonamientos me llevaron a pensar, por ejemplo, este es otro trabajo también de un estudiante quechua de Puno, muy bonitos y donde hay bastante matemática. Y es a raíz de esa experiencia que tuve con los estudiantes y el deseo de que ellos aprendieran la matemática, es que se nos ocurrió a mí y a un grupo de investigadores desarrollar un proyecto, articulación de saberes etnomatemáticos en procesos de aprendizaje en instituciones educativas primarias quechuas y chipivas. Este es un proyecto que, bueno, aquí viajamos, como les digo, a Pucallpa y también a Puno, a la Sierra y a la Amazonía del Perú, que logró ganar el premio, el primer puesto del concurso Premio a la Investigación Interuniversitaria y Multidisciplinar, que cada año convoca el Consorcio de Universidades del Perú. El año 2015 lo postulamos el proyecto a este concurso y logramos ganar el primer puesto. Y de igual manera, también hemos recibido apoyo de Fondesit. Hubo un concurso el año 2017 para lograr una movilización internacional, y por ese motivo es que con apoyo del CONCITEC, que es algo así como el CONACYT de México, nos dieron los fondos para viajar a Francia y poder trabajar con la profesora Corinne Castella en el laboratorio de didáctica André Rebú, este proyecto de etnomatemática, porque la profesora también pertenece a ese proyecto. Entonces, y no solamente ganó estos dos premios, digamos, sino también el premio Simón Bolívar. O sea, este proyecto en realidad ha ganado 3 premios. Y este es el equipo de investigación, donde están profesores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia como investigadora principal, la profesora Olga Bardales también como coinvestigadora, profesor Óscar Espinosa de Rivero, que es antropólogo, porque este es un proyecto multidisciplinar o interdisciplinar, que es antropólogo de la Universidad Católica de Departamento de Ciencias Sociales, la profesora Corinne Castella, que es coinvestigadora y ella es francesa y pertenece al laboratorio de didáctica André Rebú, el profesor Hernández Osup, que es un coinvestigador y él es matemático puro y también trabaja en el Departamento de Ciencias de la Católica. Pero hubieron 2 personas más, el profesor Eduardo Ruiz y la profesora Norma Rubio. Ella es matemática pura y otro profesor es, digamos, docente, educador como yo, porque yo soy educadora, en especialidad de matemática, y también he estudiado antropología. O sea que realmente lo que a mí me agrada de la etnomatemática es que nos da la posibilidad de desarrollar proyectos multidisciplinares. Entonces, nosotros hemos partido de la etnomatemática, o sea, nos hemos basado en ese programa de investigación, y a partir de esta propuesta teórica hemos viajado a la zona de Puno, donde a través de un trabajo de campo, que es la etnografía, hemos identificado diversas actividades, porque la idea era cómo encontramos los conocimientos matemáticos en el pueblo quechua actualmente, ahora en el siglo XXI, en ese tiempo, 1916, cómo encontramos sus conocimientos. Entonces, la idea era que esos conocimientos deben estar presentes en sus actividades diarias. Observamos varias actividades, escogimos el tejido enterar en 4 estacas, aplicando la teoría antropológica de lo didáctico, es que logramos, tener una organización fraseológica personal del proceso de elaboración del tejido de una de las participantes. Es en ese proceso que van surgiendo, emergiendo, nociones matemáticas que subyacen a la práctica, que no son evidentes
por sí mismas, si es que uno no está ahí mirando de una manera muy rigurosa, no se daría cuenta. Pero sí lo logramos hacer, y es lo que quiero compartir con ustedes, y eso pues pertenece a la ciencia matemática. Quiero que a mí se den cuenta de algo, que esto tiene que ver con la teoría de complejidad. En ese momento yo no lo entendía así. Yo no lo entendía así. Simplemente lo que queríamos era solucionar el problema. ¿El problema cuál era? ¿Cómo encontramos conocimientos matemáticos de los quechuas o de los chipivos en sus prácticas diarias, construyendo sus casas, elaborando tejidos, elaborando cerámica, bordando también, o diversas actividades que ellos realizan? Pero para llegar a solucionar ese problema, hemos tenido que recurrir a diversas ciencias, porque en realidad, y también tiene que ver aquí mucho la política, porque partimos desde una posición de colonial, que le dicen ahora, anticolonial o no colonial del saber, porque consideramos de que nosotros, que somos, digamos, herederos de las culturas antiguas de América, como el caso de los quechuas, y ustedes que son mexicanos, hemos tenido que sufrir una serie de agravios y vejámenes contra nuestras culturas. Ha habido un genocidio, ha habido un epistemicidio, ha habido una política de destruir los conocimientos de los pueblos originarios, en específico en el caso del Perú. Lo que se ha dado ha sido esa invasión de idolatrías. Se han quemado quipus, o sea, sí, abiertamente iban y quemaban los quipus, destrozaban todo aquello que era quechua o todo aquello que era originario del Perú, porque querían que nos olvidáramos de nuestras raíces. Es la realidad. Entonces, lo que felizmente se está haciendo en los últimos años en el Perú, al menos, se está descubriendo muchos lugares antiguos, huacas, se están descubriendo cementerios y se está encontrando mucha información que nos puede permitir encontrar esto que estamos buscando. Entonces, desde la política, nosotros planteamos que tenemos derechos epistémicos, porque no solamente es el derecho a la educación, el derecho a la salud, es también el derecho a nuestra forma de aprender. Nosotros los peruanos, al menos yo les digo honestamente, tal vez tenemos más que práctica escrita, es oral. Entonces, es otra forma de aprender, es una epistemología distinta a la occidental. Y justamente por eso, o sea, por ejemplo, en el Perú sí ha habido escritura, pero no es una escritura escrita en un papel o en un pergamino, no ha sido así, era con los quipus. Los quipus eran justamente tejidos, eran como unos nudos, eran unas cuerdas en las que se hacían nudos y se guardaba información. Entonces, esa era una forma de escritura en el caso del Perú, es porque tenían otra digamos, construcción, otra forma de abordar los problemas que ellos querían solucionar para su vida diaria. Y por eso digo que el tejido era una forma de escritura, y también los tocapos, por ejemplo, que eran también tejidos que se dicen tienen una simbología y hay escritura también en esos dibujos. Ese es por el lado de la política. Para poder enfrentar y solucionar este problema, hemos tenido que recurrir a trabajos antropológicos. El caso de la profesora Denise Arnold, que ella es británica, pero trabaja en la cultura con los aymaras en Bolivia, y han hecho una investigación muy fuerte sobre lo que es la ciencia del tejido. Le llaman la ciencia del tejer. Y se dice que esta forma de tejer, que a ustedes van a ver a continuación, es una de las formas de tejer más difíciles del mundo. Y lo dicen antropólogos que conocen las sedas en China, que han viajado al Asia, que están estudiando el tejido en todas partes del mundo, y también en Perú. Una profesora francesa, Sophie de Rozier, que es una antropóloga del Instituto de Altos Estudios, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, ella nos señaló de que una señora quechua hablante, que podría tal vez ser un poco que no tiene conocimientos en la escuela, que tal vez no sabe leer y escribir, pero sin embargo dice, si ella teje, es porque es inteligente. O sea, una cosa es ser educada, haber ido al colegio y tener un certificado de haber estudiado, y otra cosa es ser inteligente.
Y hay muchas personas que pueden ser analfabetas, pero son inteligentes, pero no están educadas dentro del sistema de nuestro país. Entonces, eso es lo que nosotros queremos revalorar. Para el caso de la ciencia en tejido, como les decía, no solamente en el Perú se teje, fíjense, ropa, o digamos, mantas o faldas o pantalones, también se tejen puentes con el Ichu, que es a nivel de 4.000 metros en la zona de altiplano, en la frontera con Bolivia. Ustedes ven como solamente ven Ichu, no ven casi ni siquiera se ve árboles. Entonces hay bastante Ichu, y con ese Ichu, que es como la paja amarilla, ellos saben manejar ese Ichu y tejen puentes, como hay un que es Huachaca, creo que es un puente que está justamente en Cusco, y cada año hay toda una ceremonia, un ritual para renovar el puente, porque el puente, como es de paja, se malogra y se puede caer, ¿no? Entonces, el tejido es una forma como, es una de las formas como los quechuas han, digamos, afrontado diversas necesidades en el Perú, no solamente en Perú, en Bolivia y en otras partes, ¿no? Porque el imperio incaico llegó hasta Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, el norte de Chile, hasta Santiago, dicen, y después también hasta el norte de Argentina. O sea, fue sumamente amplio y grande el sistema incaico, inclusive más grande que los imperios europeos. Eso es lo que al menos hemos podido leer. Y por otro lado, hemos trabajado el tema de la antropología, o sea, hemos tenido que estudiar un poco de lo que es la etnografía, practicar las diferentes técnicas como en la observación participante, en la que identificábamos a informantes claves, como el caso de la señora que ahora van a ver, que nos dio la información sobre el tejido entelar y cómo es que en ese proceso hemos podido encontrar conocimientos que pertenecen a la cultura quechua. Entonces, por otro lado también, para poder abordar el problema de una manera rigurosa y que ningún aspecto se nos escape, hemos tenido que recurrir a estudios históricos. ¿Por qué? Porque yo no les miento que a más o menos, no me acuerdo hace cuánto tiempo, meses fue, pero antes que el profesor Ubiratán de Ambrosio falleciera, le envié a él un correo y le dije al profesor Ubiratán: mire, profesor, aquí hay una señora que está, y le mostré el video que van a ver más adelante, donde ella está plantando el telar, la base de su telar, y está construyendo un rectángulo. Eso dicen los profesores aquí, los matemáticos de Perú. Y él me responde y me dice: ah, bueno, pues que ella ya habrá aprendido, pues porque los españoles la habrán enseñado, ¿no? Ah, bueno, no a ella, sino a la cultura, ¿no? A la cultura quechua. Entonces, claro, cualquiera podría pensar que lo que ella está haciendo era solamente que ya adquirió conocimiento de España o de los españoles. Pero lo que no sabe o no sabía el profesor Ubiratán, yo le expliqué que justamente la profesora de Rosier había encontrado una crónica, más o menos del siglo XVII, de 1600, en donde un español había escrito cómo era el proceso del tejido. Y ahí se veían algunos términos que son quechuas y que se usan para elaborar los tejidos. Y la antropóloga comenzó a querer replicar ese proceso, o sea, a partir de la lectura de la crónica, tejer, o sea, reproducir el tejido. Y como ella es la profesora de Rosier, conoce los tejidos de los años 80, fíjense, 78, 80, casi 40 años, que ella conoce, sabe más de tejido que nosotros los peruanos, es la realidad. Entonces, es una profesora francesa que también ha viajado a Bolivia y ahorita está estudiando el tejido, la seda china, está estudiando, yéndose a China a estudiar cómo tejen los chinos la seda. Entonces, ella se ha especializado en tejidos. Ella dice que como logró reproducir el tejido, ella puede decir que la técnica actual de los quechuas que ella ha visto en Perú y en Bolivia es la misma técnica que está en la crónica de ese español de 1600 y tanto. Entonces, ese documento, que es una crónica, nos permitió decir de que no es posible de que la práctica de la señora sea una práctica que ha sido adquirida por la colonia, por España. Porque ya en la crónica, y con términos quechuas, el español lo está registrando en ese documento. ¿Se dan cuenta? O sea,
Entonces, de esa manera yo le respondí al profesor y le dije, bueno, le puedo yo decir, porque aquí hay una crónica, y le pasé la crónica que dice que esa técnica es igual a la de ahora. O sea que si bien es cierto, ya no tejen tal vez con la lana de la llama, de la vicuña, que ya no tejen los diseños de antes, ahora tejen otros diseños, porque ahora usan lana acrílica, por ejemplo, o tejen otros diseños, pero aparentemente es diferente, pero no es diferente. O sea, la técnica es la misma, solo que algunas cosas han cambiado, pero la técnica es la misma. Entonces, el profesor admitió que, bueno, dijo, si aquí están las fuentes, nada se puede hacer si es que están las fuentes. Lo que quiero decirles con todo esto es que para poder abordar un problema educativo, en el caso de los pueblos originarios, y yo considero en realidad en todos los ámbitos, inclusive en las ciudades, tenemos que recurrir a diversas áreas de la ciencia, a la etnomatemática, a la política, a la ciencia del tejido, a la antropología, a la historia, para poder de esa manera resolver el problema que nos hemos propuesto. Entonces, nosotros consideramos que a partir de esta investigación hemos logrado en cierta medida un poco reivindicar a la cultura quechua en el sentido de valorar esos conocimientos que tiene en la práctica del tejido andino. Lamentablemente, en nuestros países, también en Perú y en todas partes, existe pues una hegemonía de una visión eurocentrista, occidental, que ha marginado históricamente a todos los pueblos originarios y generalmente los estudiantes indígenas, que son aquellos que sacan los peores resultados en el aprendizaje de la matemática en esas pruebas internacionales. Pensamos que tenemos que trabajar por una justicia cognitiva y epistémica, es decir, por conseguir de que los estudiantes aprendan de acuerdo a la manera como ellos aprenden, con una epistemología distinta a la epistemología occidental. Es decir, algunos dicen que son las epistemologías del sur, son diversas formas de aprender. Y esto tiene que ver también mucho con lo que la misma ONU señala, la necesidad de impulsar la equidad en la educación, de no excluir, o sea, al contrario, incluir a los estudiantes y a las comunidades, garantizar una educación inclusiva y equitativa, ¿no? Que sea de calidad. Y para esto es necesario incorporar esas cosmovisiones, esos conceptos culturales indígenas de conocimientos múltiples que se encuentran en América Latina y que deben ser incorporados en una política de Estado en cada uno de nuestros países. Y tiene que ver todo esto con la descolonización de los saberes. Es así como planteamos también, por eso, un paradigma relativista de la matemática. O sea, que las matemáticas no son iguales en todas partes. Es decir, la construcción de los conocimientos matemáticos en cada pueblo es distinta, de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su historia. Y lo que nosotros no debemos permitir es que existan modelos opresores y colonizadores de los saberes que nieguen el conocimiento múltiple, que nieguen ese paradigma múltiple y relativista de las matemáticas. Es así como también de Sousa nos señala que el colonialismo europeo lo que nos causó fue un fuerte epistemicidio, una destrucción muy fuerte de los conocimientos de los pueblos indígenas, y esto generó pues de que se diera una invisibilización de nuestros conocimientos, de los conocimientos de los quechuas, los conocimientos de los mayas, de los aztecas, y nosotros creemos que están, digamos, desapareciendo, pero eso no es así, porque a pesar de más de 500 años de colonialismo, porque lamentablemente seremos, entre comillas, libres políticamente, pero económicamente seguimos siendo dominados por otros grandes imperios, ¿no es cierto? Entonces, el asunto está en que hemos sido invisibilizados, o sea, nos consideran que nosotros no tenemos matemática, que nosotros no tenemos ciencia, pero sí la hemos tenido y la seguimos teniendo, porque los pueblos indígenas siguen usando sus conocimientos, solo que su forma de validar no es la misma. La forma de validar el conocimiento indígena no tiene la misma lógica que un conocimiento formal, según que como lo plantea Occidente. Es otra forma de validar. Y es justamente eso que nosotros tenemos que descubrir.
tenemos la obligación moral de descubrir eso para darle el sitio a nuestra cultura de lo que realmente, en el sitio que debería estar. Y bueno, lamentablemente lo que se ha dado que ha sido una invisibilización de los pueblos originarios, de sus conocimientos, y solamente lo que se ve, aquello que se ve, es lo occidental. Y el otro lado no se ve nada, nos ignoran, y eso siempre es así. Pero tenemos la obligación de hacernos notar y justamente descubrir eso que está pues oculto. Y para esto justamente es que nosotros nos basamos en el programa de investigación que es la etnomatemática, porque es un programa que, digamos, creado por el profesor Leviatán Ambrosio, que hace poco, lamentablemente, en este año falleció, en donde él propone que la generación, organización, institucionalización y difusión del conocimiento, ¿no? Y que como también tiene un sentido holístico, porque él señala de que hay que tener un enfoque epistemológico y también hay que verlo desde el punto de vista histórico, cultural, social, cognitivo y pedagógico. O sea, dentro del programa yo lo que veo tiene una raíz multidisciplinar. Y nosotros, sin querer, tal vez, sin querer, porque no fue algo consciente, sino que esto vino como una cuestión intuitiva de cómo solucionar el problema, hemos tenido que recurrir a diversas áreas de la ciencia, y al final se ratifica en lo que el profesor dice. Bueno, entonces, aquí te les repito sobre el paradigma relativista de las matemáticas, que es una epistemología cultural. El constructo social no nace al margen de la cultura, es un paradigma relativista que se contrapone al paradigma absolutista, eurocéntrico y occidental. Entonces, donde en esos paradigmas los conocimientos son universales, donde está ubicado todo en base a la razón o el sujeto genérico, a diversas corrientes filosóficas como es el racionalismo o el empirismo, pero que dicen que lo único válido es el conocimiento científico. Sin embargo, nosotros planteamos que no. Por ejemplo, yo estuve en la selva aquellas semanas, el 2016, y yo estaba allí, y de repente uno de los pobladores, que es padre de un estudiante de la Cayetano Heredia, que muy amablemente me ayudaron en investigación, porque si no hubiera sido por ellos, yo no hubiera podido obtener ninguna información, porque una cosa es que tú vayas sola, sin que nadie te conozca, nadie te hace caso y desconfían de ti, pero si vas tú con el papá, la mamá, con un familiar de los chicos y te presentan ante la comunidad, te reciben y muy bien, ¿no? Entonces, estaba con el señor y me dice, ha cantado un pajarito. Y yo escuché el pajarito, sí, que va a ¿y eso qué quiere decir? Ah, va a llover, me dice. Y es cierto, llovió. O por ejemplo, que ven que si en la luna hay un halo de luna alrededor, en la noche, la luna llena y se ve un halo alrededor. Me dicen, ah, ya, mañana va a ser sol, me dice. Mañana va a solear. Entonces, ese tipo de observaciones, y fíjense que si uno habla de predicción, y si la ciencia es predictiva, eso predice, porque es 100%, y saben cuándo va a caer helada, y saben, o sea, simplemente observando la naturaleza, porque ya son sabios, o sea, conocen la naturaleza. Y yo estoy segura que ustedes también en sus comunidades, también pasa lo mismo. Ese conocimiento es válido, a nuestro entender, es tan válido como el conocimiento científico, porque se verifica en la práctica de manera empírica todos los días. ¿Cómo no va a ser válido? Y así como hay conocimientos científicos, también hay conocimientos cotidianos, también hay un conocimiento profesional de los albañiles, de los cerrajeros, de los agricultores, de todo tipo de artes y oficios. Entonces, hay diversidad de conocimientos. O sea, la diversidad no solamente es diversidad étnica, diversidad lingüística, diversidad sexual, tal vez. También hay una diversidad de conocimientos, que todos son válidos. O sea, ¿por qué decir que solamente son válidos los conocimientos científicos y menospreciar los conocimientos de la gente que trabaja como los artesanos u otros, ¿no? O como el conocimiento de la gente de los pueblos, ¿no? Son igualmente válidos. Entonces, y eso es justamente algo que nosotros tenemos que aprender. Al menos yo he aprendido a respetar mucho los conocimientos. Y qué es más, yo les puedo decir, y yo soy así, testigo,
porque yo he sido curada por un atomizayo, le dicen atomizayo a los curadores, le dicen campo doctor, allá en Puno. Yo estaba totalmente mal estaba. Me sentía sumamente, me dolía el cuerpo, porque creo que era el estrés y otras cosas más, problemas que siempre hay. No les miento que yo fui un día y estuve allí toda una noche, hubo toda una ceremonia. Entonces, al terminar, ya pasó toda la ceremonia muy bonita. Al día siguiente no sentía ningún dolor. Todo el dolor que yo sentía se me fue. Ahora, no sé exactamente qué es lo que hizo el Señor, pero me curó. Y eso no ha sido una cuestión subjetiva. Yo lo he sentido. Entonces, porque ellos tienen otra forma de ver la medicina. Y yo estoy segura que ustedes también, en sus comunidades, también tienen prácticas de ese tipo, que deben ser conocidas y deben ser valoradas, deben ser registradas, deben ser replicadas. Y yo les comento el caso de haber asistido hace bastante tiempo, ya tal vez 10, 15 años, al Colegio Médico del Perú. Y estaba un médico que trabajaba, creo, en la zona de Cajamarca, en el norte del Perú, y él decía que había organizado a los curanderos, a los que curan, que tienen un conocimiento, una medicina tradicional, les había dado su carnet, inclusive, y hasta él siendo un médico, o sea, una persona sumamente sencilla y humilde, decía, esto yo no lo puedo curar, ándate al curandero. Y hacían interconsulta entre el curandero y el doctor, el doctor occidental, digamos, ¿no? Y los curanderos le decían, esto yo no lo puedo hacer, ándate donde el doctor. ¿Se dan cuenta? O sea, es que el asunto no está en excluir ni decir esto es mejor que el otro. No, todo es bueno. Simplemente lo que tenemos que hacer es ese diálogo de saberes, incorporar esos conocimientos, no solamente en la medicina, en la educación, en la agricultura, en todos los aspectos, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, regresando al tema, disculpe que me haya salido un poco, aquí le estoy planteando que, aparte de la etnomatemática, también nos hemos basado en la teoría antropológica de lo didáctico, que es una teoría propuesta por Yves Chavalard, que es un francés, que es también sociocultural, tan igual que la etnomatemática, y también hay otras teorías socioculturales, donde nos señala de que toda actividad humana puede ser analizada desde la teoría antropológica, le llama el Chevalar, en organizaciones praxeológicas, en donde hay lo que es un saber hacer y un saber que es la parte, digamos, teórica. En el saber hacer están los tipos de tarea, la técnica, y en el campo del saber está la tecnología y la teoría. Entonces, hemos tomado estos conceptos y hemos analizado a la práctica del tejido, a ese proceso de elaboración del tejido en telar, utilizando esta teoría, y hemos al final desarrollado una organización fisiológica del tejido en telar. Algo que quería decirles, y ustedes dirán, ¿y dónde está la teoría en el caso del tejido? ¿No? Pero ¿dónde está la teoría? Y justamente la profesora Corín Castela, que es especialista en esa teoría, nos decía de que la teoría está, por ejemplo, cuando la señora se le pregunta a la tejedora, ¿y tú, a ti quién te enseñó? ¿Dónde aprendiste a tejer? Y ella dice, eso me lo enseñó mi mamá, me lo enseñó mi abuelita, me lo enseñó mi hermana. Porque en esa afirmación, lo que quiere decir es que esa es toda una teoría del tejido que ha sido heredada de sus ancestros, que esto no viene pues de ahora, ni hace 50 ni 100 años, esto viene de siglos y siglos, porque para que el hombre peruano llegue a lograr un tejido de tal calidad que le permitiera protegerse del frío de 4.000 metros, ¿no? Porque el altiplano, 4.000, 5.000, trabajar en el campo, en la lluvia, en la granizada, entonces en la nieve, tenían que conseguir un tejido hecho de tal manera que los cubra y que los proteja del frío. Y es justamente, hemos podido apreciar la técnica que ella utiliza, o sea, esa técnica no ha sido lograda en poco tiempo, ha sido lograda a través de siglos, y a lo que llegan actualmente. Dicen que ese tejido es tan bueno que si a alguien le cae la lluvia, el agua resbala por encima.
es como impermeable, pero sin embargo está hecho de lana. Es por la manera como ellos tejen y la manera como ellos tuercen la lana y también cómo tejen que produce ese tipo de impermeabilidad en los tejidos quechuas, ¿no? Entonces, bueno, y posiblemente, no sé si en el caso de ustedes, creo que ustedes son de menor altura, pero el tejido es muy parecido. Yo he visto ahí telares que son muy, muy parecidos a los peruanos. Entonces, aquí en el caso de la teoría antropológica y la didáctico nos habla también de que, bueno, es un poco más complejo, nos dice de que en este caso la praxeología nace de la comunidad, nace de la actividad del tejido. No es un conocimiento que viene desde arriba de la teoría matemática, por ejemplo, y que va a ser aplicada en un campo como la ingeniería, ¿no? Esto es al revés, que esto nace de abajo y llega hacia arriba, o sea, hacia la teoría. Se teoriza, digamos, ¿no? Se matematiza a partir de la práctica. Eso es lo que nos quiere decir ahí. Entonces, el objetivo general de esta investigación fue el de contribuir al estudio, reconocimiento y revalorización de los saberes ancestrales desarrollados por la cultura quechua collao, en particular identificar y caracterizar los saberes matemáticos involucrados en la elaboración del tejido enteral en 4 estacas. Ese ha sido nuestro objetivo general. Y por otro lado, en cuanto a objetivos específicos, tenemos que, bueno, terminamos la organización personal del proceso de elaboración del tejido, e identificamos las fases del proceso de elaboración del tejido, los tipos de tareas y las técnicas, todo esto desde la teoría antropológica, y por otro lado, develamos algunas nociones y propiedades matemáticas, porque es lo último, ¿no? Porque nosotros hemos ido con la intención, decíamos, tenemos que encontrar conocimientos matemáticos en la cultura quechua. Hemos ido, como se dice, a la deriva, ¿no? O sea, no sabíamos si íbamos a encontrar, pero creíamos, intuíamos que sí lo íbamos a encontrar, ¿no? Entonces, eso es lo que nos parece importante. Ahora, en cuanto a la metodología de esta investigación es cualitativa y se ha elaborado 3 etapas. En la primera etapa ha sido lo que se ha aplicado el método etnográfico. Posteriormente, en la segunda etapa se ha seleccionado la actividad en la que se va a trabajar o investigar, que ha sido en este caso el proceso de elaboración del tejido integral en 4 estacas, porque también vimos cómo construían sus casas, vimos cómo construían sus redes, vimos cerámica, vimos cómo, por ejemplo, bordaban. Hemos visto diversas actividades, pero de todas ellas escogimos el tejido en telar porque tuvimos más información, porque encontramos a más señoras que nos quisieron contar la manera como tejían y nos pareció lo más correcto. Y bueno, también hubo un problema de idioma, porque si ustedes quieren hacer una investigación en comunidades indígenas, tienen que saber el idioma de la comunidad donde van. En mi caso, yo no manejo el idioma quechua ni chipivo, pero más hablan español los quechuas que los chipivos. También eso ha sido un aspecto. Entonces, para mí ha sido más fácil porque los quechuas sí hablan español más que los... Entonces, es un problema del idioma también que hay que considerar, ¿no? Y por último, ha sido analizar las primeras fases del proceso de elaboración del tejido para identificar nociones y propiedades matemáticas que son utilizadas por la tejedora en el proceso. En cuanto a la metodología, también queremos señalar de que es necesario identificar los conocimientos matemáticos en aquellas situaciones en donde se moviliza el conocimiento. En este caso, se moviliza el conocimiento cuando la señora está tejiendo. O sea, es allí que se va a identificar. Se supone que los conocimientos subyacen, no son evidentes de por sí. Hay que ver bien, como se dice, tener un ojo ahí para identificar en qué momento del proceso emplea algún tipo de conocimiento matemático. Entonces, como también les decía anteriormente, viajamos a Ucayali, a la zona de la Amazonía en el Perú, y a Puno. Eso ha sido el año 2016 y 2017 al inicio. Y aquí están las actividades que observamos. Y también el hecho de haber elaborado esa organización praxeológica del tejido quechua en 4 estacas desde la teoría antropológica. Este es una urdim, o ese es un telar, digamos, un telar que aquí está colgado, pero en el caso de nuestro telar está pues en el piso, ¿no?
y que tiene varias partes. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver, le llamaban las urdimbres, es una palabra conocida en el campo del arte textil, urdimbres o alguido, ellos le dicen el alguido, que son aquellas pitas o hilos que van de manera, aquí se ven de manera vertical, que están, digamos, sujetas por palos o agua le llaman al palo, y lo que va entrelazándose a esas urdimbres es la mini o trama, que está en ese palito aquí a la derecha, donde va yendo de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, a medida que se va levantando el tejido y por ese huequito va pasando. Al final, lo que produce el tejido es el entrecruzamiento del alguido, o sea, de la urdimbre, con la trama o mini. Este es un telar andino común con una iyagua. Iyagua es este aparatito que está aquí al medio, casi debajo del palo, que lo que hace es como un dispositivo que eleva las urdimbres para que por ahí pase la trama. Y después lo baja, o sea, sube y baja. Es una cosa constante, no es como algo rutinario. Este es el tejido que la señora elaboró. Se llama unjuña. Está hecho de lana, en este caso de lana acrílica, y tiene varias partes, y ella, por ejemplo, decía la pampa le llaman allí a lo que es llano, o sea, por ejemplo, el color blanco, esas franjas que ven ahí de colores alrededor, que están alrededor de los dibujos, le llaman pampa, porque es un solo color, es fácil, eso es fácil realmente. El caso del tejido más difícil es el del payay o el diseño, o el dibujito, o la figurita, que aquí, por ejemplo, pueden ver que hay mosquitas, que hay flores, que hay aves, diversos tipos de todo relacionado con la naturaleza, ¿no? Entonces, aquí distingan eso entre el payay y la pampa. De una hojuña que se utiliza para guardar la coca. O sea, las hojas de coca son hojas sagradas en el Perú. No tiene nada que ver con la cocaína ni con el narcotráfico. Lamentablemente ahí se fue, ¿no? Pero originalmente, y la gente lo sigue usando, y chachan su coca, y lo han hecho de cientos y miles de años. O sea, porque la coca tiene muchos nutrientes. O sea, la hoja de la coca tiene calcio, cantidad de calcio y un montón de nutrientes. Por eso es que ellos, los incas, los antiguos peruanos, podían soportar largas jornadas de trabajo, a veces sin comer, porque siempre estaban trabajando y chachando su coca. No es una droga, lo que estaban ellos era alimentándose, y les producía mucha energía para poder enfrentar las tareas que tenían que hacer. A la altura de 3.000, 4.000 metros, se dan cuenta que necesitan, aparte, claro, comen, pero también la coca les ayuda. Entonces, en esas mantitas, guardan la coca, y también se usa para las ceremonias, para los pagos, para las ofrendas que hacen a la Pachamama, a la Madre Tierra. Se utiliza en diversos lugares, no solamente en Puno, en muchas partes del Perú. Entonces, yo quiero aquí comenzar a mostrarles cuáles son las fases del tejido en telar en 4 estacas. En primer lugar, claro, ellos sacan la lana, en el caso de Perú, ha llegado los españoles y trajeron ovejas, ¿no es cierto? Entonces sacan lana de oveja, hay bastantes ovejas. Lamentablemente las llamas como que han disminuido, no sé por qué, pero antes había muchas más llamas, alpacas, vicuñas, son auquénidos, que es un mamífero típico, autóctono de la zona de aquí andina, de los Andes, de la cordillera, no solamente en Perú, en Chile, en Bolivia, en diversas partes de la cordillera hay esos animales auquénidos. Sacan esa lana y la tuercen con la pushka, que es como ese uso que está dando vueltas abajo, que yo calculo que también allá en México eran lo mismo, porque yo les digo que he visto tejidos no solamente de Perú, de México, en el Japón, de muchas partes, en el África, y se teje muy parecido, es muy, muy parecido la manera de tejer. Hay telares verticales, telares horizontales. Bueno, entonces, en segundo lugar, la construcción de la segunda etapa, digamos, es cuando construyen la estructura que soporte el telar. ¿Por qué? Porque para que ellos tejan necesitan hacer una fuerza muy, muy grande. Entonces, ponen las estacas para que el tejido esté templado y para que no se deforme, para que todo sea uniforme y salga un rectángulo o un cuadrado como ellos quieren. Entonces, para eso plantan las estacas. Posteriormente, amarrando a las estacas unos palitos,
es que hacen lo que se llama el alguido, colocan las surdimbres, que son esa pita que ahí está dando como vueltas, ¿no? Pero fíjense que hay un entrecruzamiento, entrecruzan las surdimbres, no es que esté de manera paralela, no, hay un cruce allí, una intersección, como que si fueran dos superficies que se están cruzando. Entonces, forman un 8, ¿no? Y es el alguido. Aquí ustedes pueden ver todo un día de trabajo para hacer una manta. Ven en la parte de abajo, hay una manta. Ellos cuando quieren producir una manta o esa unjuña que les mostré, tienen que tener el objeto a su costado. Ellos no tienen apuntado en un cuaderno cuántas líneas de esto, cuántas líneas de lo otro, no. Cogen la manta y cuentan, allá, tanto rojo, cuentan, tantos amarillos, y así van contando, y esa es como su referencia. O sea que ellos no utilizan una escritura como nosotros podamos usar en un papel, no, sino que su referente, su modelo es el tejido. Pues siempre tiene que haber un tejido porque si no, no se acuerdan cómo es el proceso, ¿no? Entonces, aquí está el trabajo de un día entero para poner el alguido de una manta, ¿no? Ellos son los señores que han tejido, que han pasado todo ese trabajo del alguido. Aquí ven ustedes que ya se prepara el telar para el tejido y están escogiendo las surdimbres para formar la iyagua. La iyagua es palito que es aquí de metal, que podría ser de madera, ¿no? Y que alrededor de ese palito se ven bastantes hilos que están dando vueltas. Esos hilos están yendo de abajo hacia arriba, de tal manera que suben las surdimbres que están abajo, para que se levante digamos, esa superficie y por ahí pase la trama. Ese es el dispositivo que permite el entrecruzamiento de las surdimbres con las tramas. Aquí ustedes pueden ver de que ya la señora, después de haber creado la yagua, que es esto que está aquí, esta barrita de metal con la lana, entonces, que va a permitir elevar las surdimbres que están abajo y producir el entrecruzamiento, ha pasado todo ese alguido a una pita. Esa pita la amarró al palo y el palo está amarrado a las estacas. Y es allí donde comienza a tejer, ¿no? Usando los palos, perdón, o agua, que le llaman ellos, ¿no? Y ahí están, y para esto, fíjense que ha tenido que colocar los surdimbres de acuerdo al diseño, con colores, distintos colores. Hay mucha simetría, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy interesante es que decían que en la pampa puede ser, la pampa, o sea, la parte de, digamos, donde están todos los colores uniformes, son homogéneos, donde no hay dibujo, hay urdimbres pares, decía. Pero en cambio, para el payay o el diseño donde va a ir la figurita, es que tiene que haber urdimbres impares. O sea, ahí también está la noción de par, impar, y tiene que ver que si es una pampa o si es el payay, ¿no? Entonces, pero todo eso ya lo tienen en su cabeza, más que nada. O sea, ya tienen el diseño, porque eso no está escrito, eso no, lo tienen en su cabeza. Entonces aquí va tejiendo y va elaborando el tejido de manera, escogiendo las surdimbres de acuerdo al diseño que ella quiere elaborar, ¿no? Aquí dense cuenta cómo con esa iyagua está elevando la urdimbre por ese huequito, por esa montañita, por debajo de esa montañita es que pasa la trama o mini para que se entrecruce con el iyagua, con el alguido que son las surdimbres, y se va formando el tejido, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver todas las partes los diferentes fases del proceso de elaboración del tejido en telar de 4 estacas, ¿no? Es algo sumamente, demora que menos para hacer unjuña 15 días, pero aquí ella aquí no ha hecho una unjuña, sino ha hecho 2 unjuñas. Generalmente no hacen uno, sino hacen varios. Yo me acuerdo de haber ido a la zona de la Amazonía en Ucayali, donde están los Chipibo con Ivo, y había una señora que estaba tejiendo 5 alforjas, o sea, como bolsos, pero los teje de otra manera, bueno, muy parecida, pero no igual, ¿no? Y aparte, pues ahí hay mucho calor, ahí hay sus detalles, es distinto. Pero sí, es más o menos parecido, o sea, pero no tampoco tan igual, ¿no? Entonces, estas son las fases. Hemos elaborado la organización plazológica
digamos, personal del tejido en telar de 4 estacas. O sea, según la teoría antropológica, tenemos que señalar primero, bueno, la fase del proceso, dentro de cada fase, qué tipo de tareas se elabora o se desarrolla la señora. También hay subtipo de tareas, también hay técnicas, y también hay una tecnología, o sea, son diversas, digamos, partes que corresponden a esta propuesta teórica que es la organización praxeológica, en este caso del tejido en telar de 4 estacas. Primero, la primera tarea que realiza es la de cantir o toser la lana con la pushka. En segundo lugar, clava las 4 estacas de acuerdo con el tamaño del producto final. Posteriormente, amarra las aguas a los palos, ¿no? O las aguas a las estacas, perdón. Como tercera tarea, o en la tercera fase, lo que hace es el alguido, o tiende las surdimbres. Ellos le dicen pitas o lana, ¿no? En las aguas que son los palos. Pero hay una forma de tender las surdimbres de la pampa y otra forma de tender las surdimbres del payay. Porque cuando ellas tienden las surdimbres de la pampa, es un solo color nada más. Blanco, todo blanco. O todo de rojo y así. Pero cuando tienden las surdimbres del payay, usan 2 colores, ¿no? E inclusive puede haber más complejidad, pero yo he visto que al menos 2 colores mínimo para tejer. Este tejido es de tal manera que cuando uno ve un lado, ve el diseño opuesto, es reversible, o sea que se puede usar por ambos lados. Hay diversas formas, hay diversos tejidos, hay tejidos que son reversibles y hay tejidos que no son reversibles, ¿no? Entonces, en la cuarta fase podemos ver que prepara el telar para el tejido y traspasa las surdimbres de una de las aguas a una lana gruesa. Y después ya es el tejido propiamente dicho, en el que está tejiendo y utilizando la trama o mini, que es el que va, ese palito que va, se mete dentro de las surdimbres, ¿no? Y que va entrecruzando. Entonces, a través de los videos, lo que hemos podido apreciar es que ellos usan, como les dije anteriormente, un tejido como referencia. Esa es su técnica, ¿no? Entonces, lo guardan el tejido y para poder reproducirlo tienen que estar contando y viendo, ¿no? Entonces, aquí hay una cuestión de gestos, ¿no? No solamente dice, escribir la técnica no solamente es decir los gestos, sino también el primer gesto es la referencia, cómo es que se puede utilizar esa técnica. Una otra consideración es el problema de que tratan de economizar el tiempo de producción, por eso no tejen una sola prenda, sino tejen varias prendas al mismo tiempo, ¿no? Como en este caso. Nosotros hemos planteado que una pregunta fundamental del tejido es el siguiente, o es la siguiente: ¿cómo construir una superficie plana a partir del entrecruzamiento de urdimbres y tramas de tal manera que se garantice la permanencia, estabilidad, rigidez de los cruces? Yo les digo esto porque la profesora Corín Castela desarrolló una investigación sobre la costura en Argentina. O sea, que era una costurera o una persona que conocía costura, quiso identificar cuáles son las nociones matemáticas que utiliza una costurera a partir de un manual de costura, ¿no? Y ahí se ve que los patrones, que usan unas reglas y que la pinza y todos esos detalles de una técnica para coser, ¿no es cierto? Entonces ella decía, ¿cómo es que a partir de una tela, que es digamos, un rectángulo plano, es que se construye un vestido que no es plano? Porque un vestido tiene 3 dimensiones. Un vestido, un pantalón, una blusa, de lo que fuera, tiene 3 dimensiones. Pero para esto utiliza una serie de técnicas que son de la costura, ¿no? Que hay reglas en la costura, que la sisa y cosas así, o sea que yo no recuerdo ahorita, pero a lo que voy es, esto tiene que ver mucho con cómo es que un problema como es el vestido, ¿no? Un problema que es el vestido, y en todo el mundo la gente se viste, ¿cómo solucionas ese problema? Algunos cogen telas que han sido producidas, en este caso de manera industrial, y confeccionan, ¿no? A partir de eso, utilizando nociones matemáticas, porque en la costura hay mucha matemática. Entonces, y en el caso del tejido en telar es lo mismo, o sea, partiendo de tener esos hilos, se van construyendo un telar que tiene urdimbres y tramas, y ese entrecruzamiento
es el que produce el tejido, que va a ser después el vestido de las personas. ¿Se dan cuenta que cómo es que la actividad matemática está presente en el tejido y en todas las actividades humanas? Solo que tenemos que verlo desde esa perspectiva. O sea, no desde el producto terminado, sino del proceso, desde cuando comienza a elaborarse el producto. Y eso es lo que nosotros hicimos. Generalmente se analizan los tejidos peruanos, que se ven los rombos, que se ve la simetría de una manta, por ejemplo. Pero es que nosotros no estamos viendo eso. Estamos viendo en el proceso de elaboración qué conocimientos matemáticos han usado los tejedores. Claro que ellos no son conscientes de esos conocimientos, porque en principio tampoco los han creado, los han aprendido por sus abuelos. Entonces, ¿de quiénes son los conocimientos? De la cultura. Es un producto cultural de siglos y siglos. Y eso ha sido histórico. O sea, yo quisiera que ustedes se den cuenta que nosotros tenemos que ver las cosas de otra manera, no de una manera tan formal y abstracta como es el caso de la enseñanza de la matemática, como nos dicen generalmente en la formación de docentes, ¿no? Que sí, que hay que demostrar, que hay que justificar, argumentar y todas esas cuestiones, utilizar que las reglas algebraicas y la aritmética, ¿no? Abstracta, de una manera abstracta. O sea, el asunto está en partir de cuestiones que utilizan en su actividad diaria las comunidades, para que los estudiantes, a partir de esos conocimientos que les son pertinentes, que les son cercanos, que les son conocidos para ellos, que le pertenecen, entonces aprendan matemática. Sería más significativo, ¿no? Esa era la idea. Entonces, ¿cuáles son las nociones que emergen de la fase de construcción de la estructura que soporta el telar? Hemos identificado nociones y propiedades matemáticas que subyacen en esa primera tarea de la segunda fase, que es el clavar las 4 estacas que les decía. Entonces, se puede afirmar que las tejedoras emplean técnicas parecidas a las técnicas matemáticas relacionadas a la construcción de rectángulos, actividad que permite armar la estructura que soporte el telar y de esa manera elaboran sus tejidos con mucha facilidad. Entonces, estamos partiendo de una visión antropológica, describiendo los gestos que ellas realizan. Inclusive podemos no escuchar nada, porque ahora ustedes van a ver y no van a escuchar, pero en sus gestos se nota que están construyendo un rectángulo, porque están armando la estructura del telar en la que subyacen definiciones y propiedades relacionadas al rectángulo, a los paralelogramos, y que se pueden representar simbólicamente también, y también se pueden graficar. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Aquí están los diversos momentos en los que la señora está plantando las 4 estacas. Ese es lo que quisiera que ustedes a continuación observen. Es un video. Caray, no sale. No sé por qué no quiere salir. A ver, si es que me esperan un rato, por favor.
Y aquí está. ¿Están viendo el video, por favor? Quiero que me digan si lo están viendo. Su presentación, doctora. Ya, gracias. Ya, ahora sí lo están viendo, ¿verdad? Inicia, pero ya se observa la pantalla. Aquí ustedes pueden ver que esta señora, que es una tejedora quechua-hablante, aquí estamos en Puno, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, en el altiplano, en la meseta del altiplano, cerca al lago Titicaca. La señora está colocando las estacas para la base de su telar. Primero ella coloca una estaca y utiliza la mano como una unidad de medida, la cuarta, mejor dicho, como una unidad de medida. Aquí ella dice que va a colocar la segunda estaca, digamos, a una distancia de 2/4 2/4 de la primera estaca, ¿no? Entonces, va a comenzar a colocar la base del telar. La señora coloca ese palo, ella le llama agua a los palos, y el palo lo va a utilizar para marcar la tercera estaca, del lugar exacto donde va a ir la tercera estaca. Entonces, utiliza una soga, miren, está trasladando esa medida de las 2/4 a la soga. Entonces, ella dice que esa soga debe medir 2/4. Pero como va a tejer 2 unjuñas al mismo tiempo, o sea, dos de esas prendas, ¿no? Que forma de cuadrado, mide 2 veces, o sea, duplica la medida. Y por lo tanto, vuelve a medir para comprobar que está bien, que ahí hay 1/4, 2/4 Entonces, una vez que ya está segura de que hay 2/4, en realidad ahí en esa soga va a haber 5/4, pues, ¿no? El doble de 2/4 son 5/4. Y coloca ese ojalito, lo coloca en el palo para que le sirva, que está, digamos, junto a las estacas, para que eso le permita templar bien la soguita. Y lo que hace es jala la soga con otro palo que va a estar de una manera, digamos, una posición paralela al palo que está junto a las estacas. Y lo que ella hace es, quiere colocar la tercera estaca, pero si se van a ustedes a dar cuenta de que la estaca, mejor dicho, para poner la estaca no lo hace así nomás de frente, sino que ella está tanteando, va a estar tanteando, lo que ella está buscando es la perpendicularidad, porque ella dice, tiene que estar rectito, dice ella, rectito. No dice tiene que haber ángulo recto, ni utiliza ningún instrumento, pero de manera intuitiva, miren cómo está moviendo, ella está buscando que esté derechito, o sea, que forme un ángulo de 90 grados. Y en el lugar que, según de manera intuitiva, cree conveniente, planta la tercera estaca. Entonces, una vez que ya ha plantado la tercera estaca, lo que ella hace, bueno, va a querer plantar la cuarta estaca. Para plantar la cuarta estaca, nos dice que traslademos esa soga hacia el otro, a la otra estaca que viene a ser el otro vértice, ¿no es cierto? Y esa soga se supone es paralela a la que estuvo anteriormente en la primera estaca, y de igual manera buscará pues que esa cuarta estaca también sea derechita, o sea, que sea derechita o rectita, con respecto a la soga, ¿no? Y también al palo que está al frente. Entonces, es así como podemos apreciar que ella está aquí de manera intuitiva, utilizando nociones matemáticas.
¿no? Nociones matemáticas, como es el caso de las nociones relacionadas perdón, a la construcción del rectángulo. Aquí estoy. Ya. Bueno, hemos visto ya cómo se ha desarrollado esta construcción. Lo que quiero que ustedes se den cuenta es que aquí se han podido apreciar, por ejemplo, que algunas nociones y propiedades que están relacionadas al rectángulo, como es el caso del el rectángulo, pues es un paralelogramo que tiene ángulos rectos, porque ya hablaba de la palabra rectito, que ella utiliza segmentos que son paralelos, que son iguales también, porque los segmentos opuestos son iguales, son congruentes, y de igual manera, ella no lo hace, pero hay otras señoras que al terminar de construir la base, utilizan la propiedad de los rectángulos de que las diagonales de un rectángulo son iguales, para comprobar que está bien construido, ¿no? Entonces ahí dice, bueno, conocemos que existe esa propiedad y ella no lo hace allí en el video, pero sí hay otras señoras que lo hacen. Aquí nosotros hemos querido traducir los gestos realizados por la señora, plantar las estacas, con una distancia de 2/4 y esto lo hemos representado simbólicamente, y de igual manera hemos buscado justificar, ¿no? En base a propiedades matemáticas o definiciones, ¿no? Como ustedes lo pueden apreciar aquí. Aquí también hemos graficado este proceso de construcción, ¿no? Utilizando los símbolos que ustedes conocen. Y también, por ejemplo, hemos podido apreciar que, bueno, esto ya no es un conocimiento de los quechuas. Esto aquí podemos nosotros apreciar que al momento que se produce el tejido, y cuando se eleva esa iyagua, que les digo que es ese instrumento que eleva las surdimbres del alguido, o de las surdimbres que están en el alguido, se pueden apreciar tangentes a los palos que vendrían a ser circunferencias en una sección, ¿no? Transversal, se puede ver que son como circunferencias. Bueno, y se podría tener una aplicación relacionada con la enseñanza de las tangentes a una circunferencia en secundaria, por ejemplo, ¿no? Pero lo del rectángulo, de hecho, que lo pueden usar en primaria, porque eso sí se enseña a nivel de primaria y también de secundaria. Entonces, lo que nosotros queremos plantearles a ustedes es que yo estoy segura que así como nosotros hemos podido encontrar este tipo de conocimientos matemáticos que subyacen en la práctica del tejido entelar, y que seguro que hay muchos más, porque el tejido es sumamente complejo. Cosas mucho más elaboradas es cuando cuando tejen esos diseños. Son sumamente difíciles y sin embargo todo lo tienen aquí en el cerebro, ¿no? O sea, no cualquiera teje realmente, ¿no? Lo que queremos hacer con esto es motivar a los docentes a que a que todos nosotros busquemos esos conocimientos que subyacen en las prácticas de las comunidades indígenas. Que sí hay una ciencia indígena, matemática sí la hay, solo que ha sido invisibilizada, ha sufrido un epistemicidio, se ha querido destruir, pero no lo han podido hacer y no lo van a poder hacer. Porque si se han resistido 500 años, ¿no podemos resistir más años acaso? O sea, definitivamente en el Perú hay toda una corriente decolonial, una corriente anticolonialista, que lo que quiere es retomar esos conocimientos, utilizarlos en su práctica educativa, en diversos campos de la ciencia, no solamente a nivel básico, también a nivel superior. Eso hay, y no solamente en Perú, en muchas partes del mundo. Yo escuché una investigación de creo que era en la agricultura, de un agrónomo mexicano, no me acuerdo en qué evento, que usaba eso, que combinaba la ciencia, la agronomía, que es occidental, con los conocimientos ancestrales de las comunidades. Y yo creo que eso lo podemos hacer. Disculpe que si me he pasado el tiempo. Muchas gracias por su paciencia, y aquí les muestro un tejido mexicano,
que le he sacado de Chiapas, creo que es. Yo también viajé a Chiapas al CIAM que hubo en Chiapas el 2015. Y ahí vi a los auxiles, por ejemplo, y me pareció excelente, muy bonito todo lo que vi. Y aquí miren cómo está tejiendo y yo veo mucha similitud con el tejido peruano, ¿no? Y hasta los colores y todo eso, ¿no? Los diseños muy parecidos. Bueno, muchas gracias a ustedes por su atención. Es todo lo que les quería, lo que quería comunicarles y compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora, por sus grandes aportaciones. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que hacerle a la doctora, aprovechando su estancia aquí con nosotros. Adelante. Adelante, doctora María Antonieta. Antonia, perdón. Su audio, por favor. Permítame, le habilitamos el audio, permítame. Ya lo puede habilitar, doctora. Ok, muchísimas gracias. Doctora María del Carmen Bonilla, muy buenas tardes. Reciban cordiales saludos desde la Escuela Normal Rural Matumaxán, en el estado de Chiapas. Y realmente me parece súper interesante el trabajo de investigación que realizaron. Y me encanta la sistematización que usted elaboró a través de los pueblos originarios en cuestión de los telares y cómo pudo trasladar ese simbolismo, ¿no? De las figuras del telar a estas cuestiones matemáticas. Se me hace muy interesante, muy bonito todo esto de la etnomatemática y sobre todo me gusta mucho la similitud que tenemos, ¿no? En cuanto a la cultura y el hecho de haber trabajado la etnografía. Hay algo muy importante que usted menciona, que para que podamos hacer la etnografía también necesitamos hablar la lengua originaria, ¿no? De los pueblos para que podamos identificarnos y poder hablar iguales. Entonces yo creo que me deja a mí muchas expectativas, muchas cosas, porque justamente muchos de mis estudiantes de la Escuela Normal Rural Matumaxán tenemos la fortuna de que ellos hablan la lengua materna, y yo creo que con esta explicación y esta experiencia tan extraordinaria que usted nos ha dado desde la observación participante, se pueden ahora sí que hacer grandes trabajos con toda la riqueza cultural que tienen nuestro Chiapas, que es diverso en muchísimas culturas. Entonces, únicamente es para agradecerle y sobre todo gracias por compartir esta experiencia tan importante. Muchas gracias, profesora María Antonia. Realmente yo sé que ustedes tienen mucho conocimiento. Yo he podido ver cantidad de objetos culturales, ¿no? Que tendrían que analizar, y hay mucha sabiduría ahí, cosas excelentes y bonitas, a la vista y complejas también, que no son fáciles de realizar, ¿no? Y esos conocimientos son de la gente sencilla, más que nada de los ancianos, y lamentablemente se está perdiendo, y lo que no debería pasar, ¿no? Que nosotros deberíamos hacer algo para que eso persista, perdure, y que no se desaparezca. Bien, muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, doctora María del Carmen. Una gran aportación al ámbito de la educación matemática. Estamos cerrando con broche de oro este tercer y último día de actividades de este congreso.
La Escuela Normal Rural de Mactumaxá y la Asociación Mexiquense de Matemática Educativa le agradece su participación en este congreso y le hacen entrega virtual de su reconocimiento, que a la letra dice: la Escuela Normal Rural de Mactumaxá y la Asociación Mexiquense de Matemática Educativa otorgan el presente reconocimiento a María del Carmen Bonilla Tumialán por impartir la conferencia magistral Matemáticas en los tejidos quechuas peruanos y la no colonialidad del saber, en el marco del tercer Congreso Internacional de la Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas, llevado a cabo del 15 al 17 de diciembre de 2021 en la modalidad virtual. Lo firman el maestro Joaquín Cebadúa Romero, director de la Escuela Normal Rural de Mactumaxá, y el maestro Eduardo Ortiz Jiménez, presidente de la Asociación Mexiquense de Matemática Educativa. Muchas gracias a todos por su invitación y también gracias por el reconocimiento. Y bueno, estoy a su servicio. Gracias. Gracias, muchísimas gracias a usted.